Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Indora Pintos, soy profesora de AMIR, de infecciosas. Seguro muchos ya me conocéis, pues bien porque os he dado clase, porque habéis sido exalumnos, o bien también por trabajar en el hospital y por tanto, pues bueno, me conocéis de trabajar juntos. Lo primero, daros muchísimas gracias por animarme a hacer este vídeo, porque sé que habéis pedido mucho que hagamos una preparación desde AMIR, pues con esa incertidumbre de que a lo mejor siendo médicos no de interna o no de infecciosas, pues a lo mejor nos llaman para que manejemos pacientes con coronavirus dada la circunstancia de la epidemia. Desde ese punto de vista, pues muchísimas gracias. Y con esto lo que os quiero decir es que os voy a dar unas nociones pues bastante básicas, pero sobre todo muy prácticas, de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos con un paciente con un coronavirus. Es decir, pues cosas básicas que tengo que saber de la clínica, del diagnóstico, del tratamiento, a qué circunstancias me voy a enfrentar, ¿bien? Entonces, pues lo normal es que tengáis que seguir el protocolo de vuestro hospital. Entonces, máximo respeto, sobre todo el protocolo de vuestro hospital. Bien, eso es lo que vais a tener que seguir. Pero bueno, la idea de esta charla es sobre todo pues agrupar todas esas indicaciones transversales de las guías, es decir, bueno, pues de la experiencia de los compañeros de China, de la experiencia de los compañeros de Italia, de las guías de recomendación del Ministerio, que son de las que os vais a tener que apoyar fundamentalmente. Y aquí, pues bueno, lo que vamos a hacer es un manejo práctico de cómo lo podemos aplicar, ¿bien? Y una visión transversal. Bien, entonces, ¿esto va a consistir en hacer una revisión bibliográfica y saber que esto va a tener mucha evidencia o poca evidencia? Pues bueno, como os podéis imaginar, muchas de las cosas van a tener poca evidencia porque tenemos poca práctica, es decir, hay muchas cosas que se desconocen. Y además, esto es muy cambiante, a lo mejor hay guías que se van actualizando cada 3 o 4 días, y a lo mejor hay evidencias que van confirmándose o descartándose de tal forma que es muy cambiante, y en este caso pues es muy importante que también os mantengáis actualizados, pues eso, por ejemplo, visitando la web del Ministerio o incluso pues eso, viendo vuestro protocolo y en qué puntos se está cambiando. Bueno, pues nada, vamos a dividirlo en varios bloques. Vamos a empezar con el primer bloque, que sería el de introducción, prevención y clínica. Entonces, bueno, ¿qué es el coronavirus? Bueno, pues ya sabéis que es un virus ARN, esto implica que muta fácilmente y que por tanto, bueno, es una zoonosis que es capaz de pasar de los animales a los seres humanos y por tanto generar epidemias. Como no estamos inmunizados ante los nuevos virus, pues es más fácil de que el virus se propague. Entonces, pues lo normal es que los coronavirus me generen un catarro, es de hecho entre un 10-30% de los causantes de los catarros comunes, pero es verdad que en otras ocasiones me produce cuadros graves. Pues por ejemplo, las dos últimas epidemias que hemos tenido de coronavirus conocidos, pues ha sido el SARS, que fue entre 2002-2013, y el MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue en 2012. Entonces, bueno, para prevención os lo comento, ya no solamente porque seguramente en el hospital os han insistido mucho en la importancia y cómo tenéis que hacer colocar el equipo de protección individual, sino además porque los pacientes, los familiares, están muy preocupados en torno a la prevención, es decir, qué hago en casa, qué no hago en casa, qué cosas debo de hacer, qué no, qué es cierto que previene y qué no, ¿vale? Entonces ya no solamente es para vuestra protección, sino también para aquello que vais a tener que informar muy frecuentemente a los familiares. Entonces, como siempre, pues bueno, tenemos que hacer un lavado de manos antes de atender al paciente, después de atender al paciente. Aunque ya hemos entrado a la habitación con guantes, debemos de hacerlo, es decir, nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos, etc. ¿Vale? Por supuesto, bueno, hay que ponerse además de guantes, pues si vas a entrar a una habitación, pues una bata y las gafas y gorro de pelo. Lo aconsejable, pues bueno, es llevar el pelo recogido quien tenga el pelo largo, llevar las manos totalmente sin anillos, pulseras, es lo que se dice, de codo para abajo, sin nada, ¿vale? También pendientes, pues porque, por ejemplo, al llevar las gafas, pues se pueden trabar, es decir, que bueno, todo lo que sea no llevar tantas cosas, mucho mejor. Por supuesto, de mantener una distancia de 1 metro, 2 metros, es decir, prevenir ese contacto por gotas, que sería lo que pretendemos prevenir, y es verdad que bueno, el contacto lo vamos a hacer, la prevención de contacto va a ser por gotas como por contacto. Bien, entonces,
¿Cuándo nos vamos a tener que colocar una mascarilla que no sea solamente la quirúrgica, sino que sea la de transmisión por partículas, es decir, por aerosoles, como cuando entramos un paciente con una habitación que tiene tuberculosis o que tiene sarampión? Bueno, pues sería en procedimientos que tengan alto riesgo. Entonces, estos son los procedimientos que nos dice la guía del Ministerio que deberíamos utilizar estas mascarillas de FFP2 o 3. Y sería pues donde se vayan a generar aerosoles. Es verdad que no está 100% comprobado, ¿vale? Pero es verdad que todo lo que sea prevención, pues mucho mejor. Es decir, no está del todo claro ni hay evidencia de que haya transmisión por esta vía, por aerosolización, pero ante la duda, pues lo tenemos que prevenir. Así que todo lo que sea, pues una intubación orotraqueal, una traqueostomía, una broncoscopia, la ventilación, gafas nasales de todo flujo, pues deberíamos de colocarnos una mascarilla más allá de la mascarilla quirúrgica. Muy bien, entonces, ¿qué cosas le tenemos que comentar a los pacientes que nos van a preguntar sobre el aislamiento en casa? Seguro que también os lo sabéis, pero insisto, nos lo van a preguntar mucho. Lo normal es que el paciente que vaya a tener que estar aislado, ya sea un paciente que ha tenido la infección, bueno, pues lo que vas a hacer es que el paciente esté en una cama, en una habitación individual en casa, si puede ser posible que tenga su propio baño, pues también, que tenga la puerta cerrada y que tenga ventilación a través de la ventana. Si el baño va a tener que ser compartido, bueno, pues entonces habrá que hacer higiene, es decir, bueno, pues entre los métodos de higiene general, pues sería con lejía, ¿vale? Diluida. Luego, otras medidas, pues son también más lógicas, evitar visitas, si va a salir de la habitación, que el paciente se ponga una mascarilla quirúrgica y el lavado de manos. Y luego, bueno, pues en torno a lo que es la higiene de la ropa o lo que es la higiene de los cubiertos, bueno, pues lo que hay que conocer es de que es a temperatura alta, es decir, o lavavajillas o con agua caliente, la lavadora pues también con agua caliente. Esto, pues lo más normal es que tengáis una hoja, ya un protocolo donde lo imprimís y se lo dais al paciente, pero bueno, como muchas veces sale informar al paciente, nos lo van a preguntar, pues ya no lo sabemos y se lo contamos, ¿vale? Bueno, a ver, de la epidemiología. Pues sabéis que lo que nos vamos a encontrar es, aunque siempre tenemos como un poco en mente que el que peor pronóstico es el paciente mayor, que es cierto, el grueso de pacientes que vamos a ver es un paciente joven, es decir, entre 30 y 70 años son la mayoría de los pacientes que vamos a ver. Bien, la media de edad de hecho en los estudios pues es en torno a 50 años. Y también se está viendo que es más frecuente en hombres, no es una barbaridad, pero sí que es verdad que hay más predominio de hombres. Entonces, bueno, pues como veis en la gráfica, es verdad que el promedio de la mortalidad, pues por ejemplo en China es de un 2,3, pues en otros países como en Italia está siendo un poco más elevada, en otros como en Corea pues menos elevada, pero es verdad que el predominio de mortalidad empieza a partir de los 60 años, bien, siendo pues por encima de los 80 años pues una mortalidad bastante importante. Y luego pues entre los pacientes críticos, que al fin y al cabo son los que están más graves, pues una mortalidad más elevada, pues casi del 50%. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? A ver, siempre tenemos un poco la idea de que son pacientes que tienen mucha comorbilidad, pero lo cierto es que hasta un 70% no tienen comorbilidad asociada. Bien, es verdad que cuando tengo más edad tengo mayor riesgo. Los pacientes que tienen comorbilidad suelen tener comorbilidad pulmonar, pues por ejemplo asma, EPOC, o pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues bastante llamativo también el que tengan hipertensión, la diabetes. Es verdad que todavía no está muy claro si son factores de riesgo de por sí claramente predisponentes, pero sí que es verdad que nos lo encontramos con mucha frecuencia. Ahora, el virus, ¿qué proporción de infecciones me va a producir que sean leves? Pues la mayoría, el 80% son infecciones leves. La mayoría de los casos pues, van a ser pacientes que les voy a poder dar de alta desde la urgencia. Pero es verdad que un 20% son pacientes que van a tener que ingresar, de ahí la importancia de retrasar la transmisión comunitaria pues para que no se colapsen los hospitales. Entonces, dentro de ese 20%, el 14% pues no van a necesitar ingreso en UCI, pero está un 5% que son los pacientes que se ponen más graves y que van a requerir un ingreso en UCI. La mayoría de estos pacientes, estos del 20%, pero lo que van a tener es una neumonía, es una infección respiratoria baja que pueda tener pues su infiltrado en la placa, su fiebre persistente, su tos y por supuesto su disnea, ¿vale? Muy bien, entonces,
Con respecto a la fisiopatología, aunque es verdad que no es una cosa que nos tengamos que saber de la práctica clínica, sí que nos va a servir para resolver una duda que nos van a preguntar bastantes veces. Y es que, claro, como el SARS lo que hace es unirse al receptor de la ECA, bueno, pues al unirse al receptor de la ECA, lo que hace es que las células expresen más este receptor. Por lo tanto, una de las cosas que se postula y que se trata de intentar comprobar, aunque todavía no hay evidencia, es si los inhibidores de la ECA, o sea, los IECAs de toda la vida, tienen algún papel, tanto como para tratamiento como para factor de riesgo. Y desde este punto de vista no hay nada comprobado. Es más, aquí os lo traigo, pues lo que dice la Sociedad de Cardiología Europea es que no hay ninguna evidencia para que tengamos que cambiar a los pacientes que tienen un IECA de habitual su tratamiento, que se los tengamos que cambiar. O sea, lo que se recomienda es que se lo dejemos igual, porque muchas veces el cambiar un fármaco al que el paciente está bien de dosis y demás es mucho más peligroso que a lo mejor ese riesgo que no está para nada comprobado. Y luego, pues aquí también la sociedad, la Agencia Española de Medicamentos, pues también nos dicen este mismo, pues esto mismo, ¿no? Que no hay ninguna evidencia y que no hay que quitar los IECAs. Bien, bueno, pues con respecto a la clínica, bueno, tenemos que tener en cuenta el periodo de incubación, la media es verdad que son 4 o 5 días, pues la mayoría de los pacientes entre los 2 y 7 días tras el contacto es cuando empezarían a desarrollar clínica y pues hasta 14 días. ¿Que hay casos descritos de más días? Por supuesto, pero bueno, estamos hablando de medias y de cosas generales que es lo que nos tenemos que saber. ¿Qué es el síntoma más frecuente? Bueno, pues los pacientes que han requerido hospitalización, pues hasta un 88% fiebre. Pero es verdad que si ya hablamos también de casos leves, pues a lo mejor la predominancia de la fiebre pues es de un 50-60%. Luego, de los demás síntomas fuera de la fiebre, más frecuente claramente es la tos. Suele ser no productiva, pero también puede contar tos productiva. La disnea también es frecuente y también nos va a diferenciar un poco entre los pacientes que van a requerir hospitalización o por lo menos que les tenga que hacer una radiografía, es decir, pacientes que tienen un poco más de riesgo de tener una enfermedad grave. Me va a contar mialgias pues como también una gripe, me puede contar cefalea o mismamente clínica gastrointestinal como también puede pasar una gripe. Una cosa curiosa es que hay pacientes que nos cuentan pues muy poca sintomatología, pero entre ellas a lo mejor la anosmia o la disqueusia y a lo mejor un poquito de febrícula o un poquito de cefalea. O sea que, bueno, esto no es muy frecuente, pero es verdad que no nos llame la atención como decir, no, ¿solamente me consultan por esto? No, pues también puede ser. Y lo más importante de la exploración física es la presencia de crepitantes. ¿Sabéis que lo que produce esta afectación pulmonar de tal forma que como consecuencia de esa inflamación pues puede producir fibrosis? Entonces, hay a veces que en la radiografía no vemos tan claramente los infiltrados, pero en la exploración física sí que vemos, o sea, sí que oímos los crepitantes. De tal forma que es súper importante escucharles bien a los pacientes porque, cuidado, que hay mucha disociación entre la exploración y la radiografía y escuchar crepitantes, aunque el paciente tenga una radiografía normal, sí que nos está dando datos de que el paciente tiene afectación pulmonar y por tanto, pues a lo mejor sí que ya tendría criterio para considerar el ingreso. ¿Bien? Bueno. Pues, ¿a qué pacientes vamos a considerar que son los pacientes que tienen criterios leves y que por tanto podríamos dar de alta con bastante tranquilidad? Los pacientes que no hacen grandes fiebres, es decir, bueno, pues que no llegan a tener 38 grados o que si tienen fiebre, pues que se autolimita. Por supuesto, no tienen que tener disnea ni asma, que habíamos dicho que eran pues, datos que nos tenían que preocupar y que no tengan comorbilidades. En esos casos pues, podemos estar bastante tranquilos en mandarles a casa, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tarda en aparecer aquellos síntomas que nos van a preocupar? Bueno, pues después de la primera infección, pues podemos tener ese cuadro leve, pero si voy a tener sintomatología grave no me aparece de repente ni me aparece en los primeros días, suele aparecer a partir del 5º o 10º día. Y lo mismo me pasa con el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que sería el cuadro más grave. Ese nos suele aparecer de media pues entre 8 y 14 días. Así que, por tanto, es verdad que no nos va a aparecer clínica brusca, pero es verdad que nos va a aparecer tardía. Desde ese punto de vista, pues tenemos que estar atentos. Bien, bueno, pues con esto ya hemos terminado el primer bloque, que sería el de la epidemiología, el de la clínica y la prevención, y espero que os sea muy útil. Muchas gracias.